la primera charla va a ir dirigida a algo muy técnico, lo siento. Hemos tenido una excelente mañana de parte de organización clínica prehospitalaria, de el cuidado de estos pacientes antes de la trombectomía. Incluso lo que me alegra mucho es que sigamos todavía teniendo claro que la fibrinolisis no es algo del pasado, sino es algo del presente, algo tanto como que en mi hospital estamos haciendo un estudio para complementar post-trombectomía el uso aún de fibrinolípidos. O sea, realmente yo creo que es una herramienta fundamental y no se trata de competir, sino de colaborar. Eh, ¿Por qué si... a ver, ¿dónde está? Parece... Espera, me pases... A ver, vamos. ¿Por qué hablar de Inédit en un dispositivo cuando la compañía tiene realmente un portfolio muy completo? Pues bueno, porque el resto de dispositivos son dispositivos más o menos cuyo concepto conocéis, son catéteres de acceso distal, receivers, microcatéteres, pero Inédit es un concepto nuevo. Lo que pretendemos traer aquí con Inédit es una nueva idea combinando dos herramientas en realidad, como veréis. Lleva un balón, es un catéter de acceso distal, como los que en los últimos 20 años hemos ido desarrollando en neuro y los usamos para muchísimas utilidades, pero se le ha añadido un balón que puede ser una herramienta usada o no usada dependiendo de las necesidades. Lo que se busca es un catéter con toda la funcionalidad de un acceso distal, pero que encima nos aporte un balón. ¿Por qué su utilidad? Bueno, yo le veo muchas utilidades. De hecho, la primera en la que lo hemos probado ha sido en el ictus, por eso estamos un poquito aquí en el entorno de esta mesa, pero tiene muchas más y eso te vamos a intentar. Como os he dicho, intentamos agrupar dos herramientas. ¿Por qué? Porque un balón en un catéter nos va a aportar estabilidad, nos va a aportar la posibilidad de un arresto de flujo en un momento determinado y eso en el ictus es interesante como mínimo. Es un concepto discutido hoy en día, la utilidad del arresto de flujo proximal en la trombectomía, pero también es útil en muchos otros momentos de la terapia endovascular. Como veréis, el catéter tiene, como se dice, un diseño es aproximadamente un 6 French. La idea surge de intentar unificar los accesos para cualquier terapia endovascular, es decir, en el ictus, yo que soy un defensor del uso de balón como arresto del flujo proximal, frente a un paciente tengo que decidir si voy a usar un introductor largo para poder hacer aspiración. Si quiero usar un balón, tengo que plantearme qué tipo de herramientas tengo, por mucho que estén cambiando hoy día el diseño de los grandes balones de volveo proximal. Me voy a encontrar con un balón que se encuentra en el cuello, que va a ser difícil de navegar en circunstancias de anatomía hostil. Por esto es lo que buscábamos de alguna manera resolver. Y por eso colocamos un balón a una distancia determinada, que ya veremos por qué la hemos puesto a 100 centímetros de la punta, justamente para permitir que esa navegación sea segura y eficaz, y además cualquier usado que hagamos de balón no nos suponga ningún riesgo. Por lo tanto, es un dispositivo que aporta gran navegación porque realmente distalmente es un 5 French, para que nos comprendamos, sería equivalente a un Sofía con un poquito más de luz, pero aproximadamente tiene mucho más soporte porque es un 6-3 y el balón que encuentra, como os digo, y nos permitiría hacer un arresto del flujo en el momento que lo necesitemos. ¿Qué necesitamos para poder usarlo? Como os he dicho, la idea viene de intentar unificar el acceso. Por lo tanto, vamos a necesitar una luz mínima de 0,88. Por lo tanto, nos olvidamos, no es compatible con otros sistemas de balón o con otros sistemas de acceso que no dotan de salud. Por lo tanto, vamos a estar dirigidos a los accesos, a los neuroaccesos, como NeuroMax, el Infinity, los nuevos Airbase, todo lo que suponga una luz mayor de 0,88. No va a pasar, por lo tanto, en el SATEL, porque tiene 0,87. Acordaos que es un requisito mínimo a chequear antes de usarlo. Y el segundo requisito es un balón que se purga anterogradamente, es decir, es como un stepper que se purga en un catéter de gran calibre. Por lo tanto, tengo que purgarlo antes de introducirlo en el paciente, porque si lo purgo en el paciente, voy a enviar aire a la circulación peritoneal. Eso es, el concepto es una preparación igual a cualquier catéter de remodeling de doble luz, pero en lugar de ser un microcatéter, aquí vamos a tener un macrocatéter que nos va a permitir hacer muchas otras actividades.
La segunda cuestión es si de lo que queremos retirar, lógicamente tenemos que deshincharlo y por último debemos chequear qué cantidad de materiales, ¿no?, podemos utilizar a su través. Tiene una luz interna de 0,58, lo que es compatible con cualquier microcatéter, incluso con un 27, lo cual es interesante porque me va a poder dar mucho soporte en alguna navegación especialmente difícil. No me va a ser compatible con cualquier doble microcatéter si quisiera usar un doble stent, pero bueno, sí que puedo usarlo con algún microcatéter, usar este letrero de 3 milímetros en ese caso. ¿Con qué lo podemos comparar? Porque es lo que viene. Siempre que tenemos una criatura nueva, ¿esto a qué se parece? ¿Para qué lo has creado? ¿Para qué ha sido diseñado? Bueno, es muy fácil intentar pensar, bueno, esto es como un balón guía. No, no tiene nada que ver. Esto sí lo podemos comparar con algo, como os he dicho antes, es un catéter intermedio, un catéter de soporte intermedio, como los que usamos en cualquiera de nuestras esferas cuando consideramos que necesitamos ese soporte, un catéter que puede ser utilizado para aspiración, que puede ser usado para muchas cosas. Por lo tanto, este catéter, además, me aporta una nueva herramienta que puede ser utilizada, que sería el catéter balón, y por lo tanto poder hacer un arresto en un flujo o un anclaje en pared arterial en el momento que lo considere necesario. Así que esto no es un balón guía, no puede ser comparado con eso porque no se parece ni en su diseño, ni en su concepto, ni en su navegación, por supuesto. ¿Cuáles son las características claves? Pues bueno, le va a permitir navegar cualquier anatomía. Hoy día el tratamiento de ictus nos enfrenta desgraciadamente a pacientes de edad avanzada, normalmente con patología vascular avanzada, y nos van a poner difícil la navegación. Esto es una herramienta que intenta ayudarnos a eso, y realmente su principal característica es esa. Es un catéter diseñado para tener una excelente navegación distal, y ese balón me va a permitir, por un lado, hacer un arresto de flujo con ictus isquémico, si quiero hacer una retirada de un stent de fiebre. En el ictus hemorrágico me va a estabilizar o me va a permitir controlar flujo en cualquier situación que decida. Y en muchos casos, como veréis algún ejemplo aquí, cuando tengo muchas dificultades de navegación, me va a permitir hacer un anclado distal para poder estabilizar mi sistema de acceso y tener a partir de ahí una situación más confortable. Para el ictus isquémico, por su calibre, como os he dicho, es una luz de 0,58, probablemente su mejor indicación sea trombos de tamaño medio. No está claro. Os enseñaré los resultados del estudio. Realmente lo hemos usado incluso en vaso proximal, en T-carocidia, y los resultados no son extremadamente diferentes a los que tenemos en M1 o proximal M2. Pero bueno, realmente sí que funciona. Y evidentemente, para acelerar posterior, si cualquier circunstancia que queramos usar un balón en circulación posterior, esta es la solución. Para eso también fue pensado. Y por último, es un dispositivo que podría ser usado a través de un acceso radial también. Si necesito utilizar un sistema de anclaje o de bloqueo de flujo profesional a través de la radial, para poder ir con este dispositivo, pues de su calibre me permitirá ese acceso. El diseño fue bastante reflexionado. Es decir, no sé, yo creo que aquí, por lo que he entendido, trabajáis en stock con ictus, o a ver que como os he ido hablando, desgraciadamente sí que es cierto lo que decía nuestra compañera, que hablamos de varios conceptos para lo mismo. Nosotros trabajamos en muchos casos en paciente despierto. Hinchar un balón a nivel intracraneal puro en un paciente moviéndose no parece muy seguro, a mí por lo menos no me parece. Por lo tanto, la decisión fue que este balón, cuando se trabaja en ictus, sea hinchado siempre en el espacio intracraneal, pero no subaracnoide, es decir, en el espacio cavernoso o petroso. Eso hace que hayamos diseñado un dispositivo cuyo balón se prepara para ser hinchado en ese espacio, pero que su punta puede llegar hasta el nivel de M2 proximal. Por lo tanto, dependiendo a qué distancia se encuentre en trombo, nos encontraremos con un dispositivo que va a ser inflado acá. La porción distal del catéter, veis que avanza, la porción distal va a avanzar distalmente casi hasta la porción de M2 proximal. Por lo tanto, me va a permitir afrontar ictus en este territorio, hacer trombectomías con un arresto de flujo, y también con este sistema, como veremos, de anclado, me va a permitir aproximar mi sistema de acceso
para hacer una trombectomía más eficaz. Como os he dicho antes, esa distancia de 5 centímetros ha sido midiendo realmente desde el seno cavernoso hasta la bifurcación de M2. En el 90% de los pacientes vamos a llegar a M2, claramente con esa punta. Por lo tanto, vamos a estar próximos a la zona que queremos hacer trombectomía, teniendo también lo que llamamos un bloqueo de arresto, un bloqueo de flujo realmente distal. ¿Lo veis? Ahí tenemos realmente la marca del balón, el dispositivo de dos marcas, el balón de Chevrolet y la prolongación distal que nos permite realizar una trombectomía a proximidad del trombo. Esto aporta una ventaja añadida, es decir, normalmente el problema que tenemos con los balones que usamos cuando tiene una porción distal muy corta es que eso, al iniciar el balón, va a anclar el dispositivo y nos va a producir una probabilidad de lesión de pared vascular con una disección. Al tener una prolongación larga, realmente ese anclaje es estable y os debo decir que no hemos tenido ningún problema en los más de 200 casos que llevamos hechos con el dispositivo. Es una pregunta que nos hacen regularmente: ¿por qué, si se describe tanto problema con los balones proximales, por qué nosotros no tenemos ese problema? Pues realmente la explicación está ahí. Tenemos un largo sistema de catéter grueso que nos va a estabilizar el balón y va a impedir que haya una lesión vascular. Para este sistema, como os digo, tenemos el único problema que nos encontramos es que el balón, evidentemente, como os he dicho, tiene que ser desinflado en el momento de la retirada. Si quieres hacer un pinching del stent receiver y retirarlo, tendrás que desinflarlo. Bueno, pues sí, pero realmente tienes otro dispositivo que has podido aproximar como de acceso que te va a permitir retirar también en situación segura. Y también lo que estamos haciendo mucho es Columbia. Realmente la luz de SEO 58 para un trombo medio, aunque hagas una retirada completa del stent, te va a permitir incorporar el trombo cuando estás haciendo un arresto de flujo completo. Y veréis que en los resultados eso se corrobora. Tenemos un altísimo índice de primer pase y realmente muy poquita anidación distal de residuos de trombo. Vamos a ver algún ejemplo. Realmente aquí tenemos un paciente típico con una rama proximal de M2 ocluida. Y lo que vais a ver ahora, una vez el dispositivo arriba, el stent retainer, este es un directo de la compañía, veréis que es muy visible. Él sube el dispositivo hacia la proximidad del lugar donde empieza la tonectomía y el balón se encuentra aquí marcado. Esto sería el área petrosa, ¿veis? Va a batir, en cuanto se queda quieto ya está ocluido el vaso y a partir de ahí podemos hacer una retirada del dispositivo de tonectomía. ¿Sabéis? Ahí estaríamos en proximidad de la localización del trombo, con el balón hinchado siempre por debajo de la oftalmia, estamos en un segmento seguro, incluso cuando tuviéramos algún problema vascular, y ahí podemos hacer la retirada completa con el balón hinchado del stent receiver, con la aspiración mantenida para retirar el trombo completamente. Como veis, esto es mucho más estable, mucho más seguro que un balón en distante, y ya veremos luego, cuando hablemos de la técnica combinada, las ventajas que nos puede aportar esta técnica en cuanto a seguridad. ¿Veis? El resultado, como se dice antes, el acceso radial y el acceso hacia fosa posterior está abierto. Tenemos un dispositivo que es express, que podemos adelarlo perfectamente a la vertebral y que dispone de un balón que considerásemos necesario usarlo en esa situación. Por lo tanto, como os he dicho, acceso a la fosa posterior es otra de las indicaciones. Vamos a ver un uso peculiar del dispositivo. Como os he dicho, no es una técnica lo que se propone, es una herramienta más que tenemos en nuestro armamento y cada uno va a encontrar su utilidad. Esto es lo mismo que tenemos un adolescente, apunta maneras, pero habrá que formarlo, cuidarlo, dedicarlo hacia algo y cada uno llegará a tener su desarrollo. Ya veremos dónde llegamos con esto. Veis, es un paciente joven que tiene una oclusión vertebral izquierda con una T1, una oclusión vertebral derecha con T1. No está notable de escáner si eso era una disección, lo que era. Y lo que decidimos subir, veis, el dispositivo sube con facilidad. ¿Lo veis? Que está en el segundo de arriba. La subida de inédita es muy sencilla hasta la proximidad de P1. El balón se va a encontrar con esos 5 centímetros también en zona segura. Estaríamos en el límite entre el T3, P4, por lo tanto estaríamos en el límite de espacio extracranial también.
Y ahí lo que podemos hacer es, despegamos el dispositivo y hacemos una trombectomía. Un problema, el balón usado, un RSV4, y realmente está retirando el SNP. Este es un stem de valve poco visible, lo que las clases mucho más ahora. Y aquí os digo la utilidad de este dispositivo. Yo me encuentro con una lateral tapada en la cual puedo tener trombo. Evidentemente, eh, nosotros hacemos bastante en las posibilidades de disección, hacer un inflado de balón, una retirada para intentar pegar la pared. Y nos funciona, nos está funcionando bastante bien. Es una idea que nos niega, desde que lo veis, que Jorge nos la comentó en algún congreso y nosotros lo usamos. Por lo tanto, veis, aquí lo que hacemos es utilizar el balón de Guinetti, lo inflamos y hacemos una especie de foar invertido para limpiar. Y eso además nos da a mostrar si eso es una disección que no va de forma el balón o como veis, como de forma completamente el balón en la retirada. Esto no es una disección, esto es aperonatas. ¿Lo veis? El balón es muy blando, muy confiante, se deforma completamente. Eso, ahí tenemos la línea de aceptación, el orifilo. Venimos detrás, aceptaciones y cordonar eso. Como veis, tenemos un dispositivo, como decía el título, versátil y estable para cualquier circunstancia de neuro. ¿Dónde más lo podemos usar? Pues como decía antes, en cateterismos complejos. Aquí llamamos todos los que hacemos situ, sabemos lo que es un cateterismo complejo. Cuando ves un escáner con estas características de estudio mío, a ver cómo me las apaña aquí. Pues esto es una solución. Ya veréis que lo que nos va a permitir realmente navegar dispositivos, anclarlos, poder navegar el acceso para llegar a una posición mucho más aceptable. ¿Veis? O sea, frente a esto tenemos pocas armas hoy día. Pues esto pretende serlo. Esto es verdad. Para atrás, por venir. Bien. ¿Veis? Vaya. Esto es una paciente con una erogación aórtica importante, con una salida bastante acostado de la carótida izquierda. Bueno, ¿cómo hacemos? Pues realmente lo que decía, bueno, nos encontramos en esta situación, intentando navegar, no éramos capaces de subir el portador más allá de la porción cervical. La solución en este caso es sencilla. Subes tu Ingerit a través de ese portador que está en la porción cervical baja, lo subes a su posición, lo inflas, lo anclas, y a partir de esa situación ya veis que es fácil de subir el dispositivo de acceso proximal, llegas a la vena nervosa y a partir de aquí todo se vuelve a pasar. Estamos en una situación ideal, ¿verdad? En esa situación de estabilidad, hacer una trombectomía no tiene ninguna complicación hasta considerar cita. Es decir, es una herramienta, como estoy diciendo, y de la cual nos sentimos. Esto en cuanto a ritos sistémicos, hemos visto que tiene estas utilidades, pero en el parásito estamos probando, nos están dando muy buenos resultados. Y os diré algún ejemplo, con las fístulas durales. En la fístula dural estamos un poquito en la misma situación que lo que es el ictus isquémico. Son pacientes de edad avanzada, con vasos muy tortuosos y elongados, a los cuales tenemos que hacer un cateterismo de la energía media. Pues a veces tener un soporte no es una mala idea. Y esto, como veréis, lo que nos va a aportar para los que no estáis, los de luego, si no estáis muy probablemente va a haber una charla después sobre esto. El hematoma celular es otra plaga de nuestro siglo. Estamos realmente, si empezamos a prestar atención, nos va a desbordar tanto en actividad como el ictus probablemente. Y como os digo, ¿por qué? Porque no hay solución. La solución quirúrgica es cara, poco definitiva, y lo que se está viendo es con el aporte de la terapia endovascular estabiliza al paciente suficientemente para que cualquier tratamiento sea suficiente. Y el problema es eso, como decía, son pacientes de edad avanzada, con vasos tortuosos, accesos complejos, pues bueno, todos estos accesos nos los facilita enormemente el INEDI. INEDI, por su longitud, por esos 5 centímetros, te permite poder colocar tu balón en la carótida externa, y está fijado con tu balón en la proximidad del origen de la meninge media, y a partir de ahí la navegación es muchísimo más fácil. Y eso lo podemos hacer, lo doy, este es un curso. Aquí simplemente se queda en el origen de la meninge media, tenemos el tronco más temporal inflado el balón, a partir de ahí tienes una palanca para mover el mundo. Eso es un poquito lo que nos ofrece, e incluso a veces, ya os digo, por las características de balones y del dispositivo es incluso capaz de entrar en la meninge media y de por sí mismo ser una solución. Otra situación en la que te encuentras, bueno, fístulas
eh, durales, tipo 3 directas no, es el tipo 4 con drenaje de intracraneal, con venas dilatadas, que vais a ver, realmente preocupa. Aquí, cómo puedo hacer el cierre sin complicar la vida, acumulación de líquido embolizante a venas? Pues bueno, haciendo un bloqueo bilateral con el INERIP, en las dos carótidas externas, a través de una vía, haces una embolización hasta conseguir un cierre comprobado de esto. Como veis, bueno, lo que se estaba diciendo no es una técnica, esto es una herramienta que puede ser usada para muchas cosas, cada uno encontraremos su vida. Y como veis, hay dos presentaciones, la de Rictus en 125 para poder llegar realmente a porcentaje canal y para otros usos la de 100% es mucho más cómoda de esa. Por lo que hay, como os digo, el único truco nos asusta un poco siempre la adopción de una herramienta nueva, tiene sentido, ¿no? Te vas a encontrar con algo, pero en el fondo no es diferente. Esto es lo mismo, como os he dicho, que un balón de remodeling de doble luz, pero en macro balón, no micro de PT. Y el uso es el mismo que ese balón. Evidentemente, tú siempre subes un balón para hacer un remodeling que lo puedes usar o no, dependiendo de tu necesidad. Pues esto es lo mismo. Es otro mecanismo de seguridad que tú puedes usar. Tienes tu carrera arriba, está de soporte y si consideras necesario u oportuno hacer el inflado del balón, te va a aportar algo. En cuanto a vida técnica, pues bueno, como os podéis imaginar, estamos ahora inmersos en en Europa, veo que digamos en el rendimiento, lo hemos ido un poco rápido, y los estudios que están son centrados en el stroke. Os puedo garantizar que ninguno de los doctores que ha participado en estos estudios tenía ninguna experiencia con esta herramienta, puesto que no existía. Y aún así veréis los resultados. Realmente, antes de hacer el estudio definitivo, les queríamos hacer 2 casos con INERID, eran cientos con experiencia en stroke, y de esos primeros casos no tuvimos esto. Los primeros casos que se hicieron ya nos ofrecieron esto, un primer pase de 50%, con un Sidal resultado, bueno, esto con más pases de los esperados, pero lo único lo que más nos llamó la atención es que no solamente es que hubiera un buen resultado gráfico, sino que eso se traducía también en un buen resultado clínico. Es decir, no estábamos frente a Penumbra primera generación 2, que dices tú, de unos resultados fantásticos, pero luego, oye, estos pacientes eran todos mal, no estamos frente a eso, ¿no? Y ahora mismo se ha acabado un estudio clínico, se publicará, está ya en publicación, o sea que os puedo liberar ya datos. Es un estudio realizado en España, Alemania y Bélgica, 18 centros, como os he dicho, centros sin experiencia con el dispositivo. Cuando tengamos experiencia, yo creo que estos resultados aún los vamos a mejorar sin duda. Evidentemente es un estudio clásico, lo que nos vamos a comparar es con los grandes estudios randomizados que se hicieron, para ver si nuestros resultados serán comparables. Y lo que os digo, bueno, la población de la parecida, tal vez un poquito más bajo de los clásicos en cuanto a NIH, o poder justificar un poquito un mejor resultado clínico, pero no tan llamativo, con un buen aspecto. Y veréis que los resultados fue con 3 pases con solo el dispositivo. A partir del tercer pase se consideraba rescate ya, que obtiene más del 80% de apertura eficaz. Ranking 0,2 a los 90 días, casi de un 57%. Eso está muy por encima de lo que esperábamos. Y como veis, un first pass effect incluso por encima de que habíamos obtenido con los primeros resultados. O sea, realmente esto es eficaz. Y eso no a costa de más complicaciones. Poca hemorragia intracraneal, muy poca embolia distal, como era de esperar, porque estamos usando un balón, y realmente una mortalidad por debajo de la media. Vais a ver ahora. Vamos a compararlo, por ejemplo, si lo comparamos en cuanto a resultados de reperfusión, ¿veis? O sea, con los grandes estudios clásicos estamos ahí, incluso entre los mejores. En cuanto a mortalidad, estamos también mejor que ninguno de ellos. Lo mismo, y ya os digo, en cuanto a ranking a 3 meses, realmente estamos muy por encima de muchos de los resultados que consideramos excepcionales, prácticamente. Con ese efecto primer pase, y lo que llama la atención es que no solamente es que tengamos un efecto primer pase 2B3, sino que cuando solamente consideramos los 2C, tenemos una recanalización súbita muy frecuentemente con este dispositivo. Y ya veis que con un poco coste en términos de complicaciones. Bueno, lo dicho, es un dispositivo en el cual tenemos expuestas muchas esperanzas. A mí es un dispositivo que me satisface, realmente Ivascura nos ha producido algo que llevábamos pidiendo tiempo y creo que lo ha desarrollado de una manera brillante.
y bueno, espero que lo podáis probar y que nos vengáis a contarnos un poquito lo que consideráis los usos más oportunos de este dispositivo.